FM 89.1, Radio Universidad. Para todo el mundo fue el papelón que se vivió ayer en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Lo hemos mencionado, ayer escuchábamos algunos de los pasajes que se iban sucediendo, después pudimos observar las imágenes. Mucha vergüenza realmente, y sobre todo sin encontrar un punto de contacto, de encuentro, de acuerdos, que es para lo que está el Congreso, ¿no? Se hace muy difícil la relación entre oficialismo y oposición de esta manera. Y vamos a consultar con alguien que estuvo presente ahí y que también, a ver, porque entre otras las cosas, ayer lo decíamos, algunos de los proyectos que se iba a tratar era la creación o la institucionalización de algunos institutos de formación superior o la creación de universidades nacionales, como es el caso de en Córdoba, la de Río Tercero. La que impulsó uno de estos proyectos, la Universidad de Río Tercero, es la diputada Gabriela Esteves, y la tenemos en línea para que nos cuente un poco cómo se vivió ayer y qué es lo que sucede con todo esto, cuál es su visión. Gabriela Esteves es diputada nacional por el Frente de Todos. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí Mauro, María, Gastón, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que ayer fue un clima de muchísima tensión, de muchísima violencia. Yo escuchaba un poco lo que decías a título introductorio y la verdad que no es que no hay, yo te escuchaba que decías algo así como que no hay posibilidades de poder seguir en este camino donde la oposición y el oficialismo no se ponen de acuerdo. Eso no es así. Y te explico por qué. Porque la sesión había sido una sesión consensuada, donde todos los proyectos que iban a la discusión habían tenido dictamen de mayoría con firma de todos los bloques, donde se había logrado constituir el quórum y donde estábamos adentrándonos ya en la discusión de los diferentes proyectos a partir de que había comenzado a hablar la miembro informante de la Comisión de Educación, que era la diputada Blanca Osuna. Cuando comenzamos con la discusión, viendo que ya habíamos constituido el quórum, bajaron como una patota a romper y empezaron a golpear los atriles y empezaron a gritar barbaridades y empezaron a agitar con mucha fuerza, a insultarnos, a insultar particularmente a Cecilia Moró, a desconocerla, a desconocer a la principal autoridad de la Cámara, a insultar también a Blanca Osuna, que estaba informando sobre los proyectos que iban a entrar en discusión, y fundamentalmente quienes estaban haciéndolo eran las autoridades de los diferentes bloques que conforman el interbloque de Juntos por el Cambio. Era Maximiliano Ferraro, era Cristian Ritondo, y el articulador de todo eso como responsable del interbloque era Mario Negri, que además estaba discutiendo el proyecto de creación de una universidad de la provincia de Córdoba, y sin embargo él bajó a boicotear la sesión, articuló toda esa acción que se llevó adelante, que fue una acción tremendamente violenta, donde incluso en el golpeteo que hacían sobre las bancas rompieron computadoras que tenemos cada uno de los diputados en el atril, que son computadoras que pertenecen al cuerpo, y bueno, después todo lo posible para impedir que la miembro informante siga adelante, tratar de que se vayan diputados y diputadas que estaban dando el quórum. De hecho, el interbloque federal, donde estaban los otros diputados de Córdoba y diputados como Randazzo, Devoto, etcétera, se levantaron y se fueron en esto de que no querían ser parte de esa situación, pero la realidad es que al irse se quedó sin quórum la sesión, no se pudo discutir y ellos creyeron que de esa manera ganaron, y en realidad perdió la gente, perdimos todos, no ganó nadie. Y esto habla de su espíritu profundamente antidemocrático, ¿no? Sí, habla por eso de que digo, si las cosas no son como ellos quieren. Por eso digo, Gabriela, ahí no te quería interrumpir antes, pero por eso digo, no es que es imposible, porque está claro que esto tiene que seguir, pero es muy difícil. ¿Cómo haces para entablar un diálogo hoy con las personas que vos mencionaste recién, que son los jefes de bloque, quienes comandan, ¿no? A todos los diputados, en este caso de la oposición. ¿Cómo se hace para seguir un diálogo después de esto que ocurrió en el día de ayer? Para que, no sé, en algún momento Cristian Ritondo y Cecilia Moró puedan tener un diálogo con respeto, digo, porque
También sucede que, por ejemplo, no me imagino que si el presidente de la Cámara hubiera sido Sergio Massa, hubiera pasado esto. Eso no hubiese sucedido nunca, y jamás. no lo digo en desmérito, por supuesto, de Cecilia Moró, sino obviamente por la actitud que han tomado los diputados de la oposición. Vos decías que al mando de Mario Negri, de Ritondo, de Ferraro, vos decís que esto fue algo orquestado previamente como para bajar Pero absolutamente. Entraron a romper. Entraron como barra bravas a romper la sesión. Eso fue lo que hicieron. Entraron a los gritos, entraron a los golpes, entraron a los insultos. Eso fue lo que hicieron. Tuvimos que hacer una barrera a las diputadas frente a Cecilia Moró porque se le iban encima, la gritaban y le gritaban y no sabíamos hasta dónde podían llegar. Fue muy grave lo que pasó ayer, muy grave. Entonces, a ver, lo que nosotros planteamos primero es un llamado a la conciencia del resto de los diputados y diputadas que forman parte de ese interbloque. Yo recuerdo la semana anterior a la sesión que tuvimos ayer, o que intentamos tener ayer, hubo varios homenajes de las diputadas del interbloque de Juntos por el Cambio al respecto del 25 de noviembre, donde ellas hablaban de la necesidad de repudiar cualquier acto de violencia, sea de quien sea, del bloque que sea y demás. Bueno, ayer esas diputadas eran parte de las acciones violentas que se estaban desarrollando en la Cámara contra la presidenta del recinto. Entonces, yo lo que digo es, llamo a la toma de conciencia a todos aquellos diputados y diputadas que yo los vi, que se sentían avergonzados de la situación que se estaba transitando, que no eran parte de las agresiones, que estaban parados al lado de su banca, que, bueno, colaboraron en eso de no dar quórum y demás, pero no eran parte de la violencia. Hago un llamado ahí también, ¿no?, a recuperar la reconstrucción de los acuerdos que son propios de la democracia y que tienen que ver con la convivencia y que tienen que ver con la discusión de ideas, que tiene que ver con la construcción de consensos, que hemos llevado adelante muchas sesiones pudiendo acordar temas para dar discusiones que sabíamos que son necesarias porque daban respuestas concretas a problemáticas que nos estaba planteando la gente. Bueno, volver a retomar esa senda, creo que es muy necesario. Yo lo que veo es que hay un límite que se vive transgrediendo. Digo, cada vez que pensamos que llegamos al límite lo corren un poquito más allá. Bueno, hay que poner un freno. Digo, claramente hay una línea que ellos construyen en términos argumentativos, en términos de discurso, que está apegada a los mensajes misóginos, al negacionismo, a la xenofobia. Digo, ayer hicieron comentarios como utilizando la ciudadanía venezolana como si fuese un insulto, pues utiliza la ciudadanía boliviana como si fuese un insulto, insultan a las mujeres por su corporalidad, porque siempre apelando a cuestiones vinculadas a la salud mental. Digo, son cosas muy graves. Entonces, esos mensajes de odio con una línea tan clara que utilizan quienes además detentan representatividad y que multiplican su mensaje cotidianamente en los medios masivos de comunicación, tiene un correlato directo en la sociedad que terminan en situaciones como la que vivimos hace escasos 2 meses, que es una persona poniéndole el revólver en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación y además con financiamiento de personas allegadas al expresidente Macri. Entonces, o empezamos a visibilizar todo esto, a visibilizar la violencia política que se está instaurando en la sociedad. Si empezamos a hablar de dónde viene y si empezamos a dar estas discusiones, tenemos posibilidades de superar esto y volver a reconstruir los acuerdos democráticos que nos permitieron llegar hasta hoy, 39 años de democracia. Si continuamos el camino que nos está proponiendo la oposición en este momento, estamos en una situación tremendamente delicada. Gabriela, ¿qué tal? María te saluda, ¿cómo estás? Bueno, esto que vos decís, esta relación con el intento de asesinato de Cristina Fernández, se ve muy clara en el titular de Clarín, ¿no? Que el enfrentamiento de Cristina con la Corte generó un escándalo en diputados, o sea, la culpa de Cristina, ¿no? Ahí se ve claramente esto que vos estás contando, ¿no? Y por un lado también, de dónde baja la línea, ¿no? ¿Quiénes son
los que mandan y los que bajan esa línea ha hecho mujeres, ¿no? que militan dentro de Juntos por el Cambio, que tienen esta doble vara, que a veces están acompañando la lucha de género y diversidad y por otro lado a veces tienen que obedecer o tiene que ver también con su mirada sobre con su ideología, ¿no? Gabriela, vos mencionabas recién la violencia política, bueno, la violencia mediática, son violencias que están tipificadas por ley, ¿no? ¿Se pueden aplicar sanciones? ¿Ritondo puede recibir una sanción? Recordemos que por mucho menos al diputado que tuvo este episodio, que fue un escándalo durante un Zoom, que a Meri, ¿no? Era el apellido, lo expulsaron por mucho menos que esto, ¿no? ¿Puede haber alguna sanción? ¿Puede ser expulsado? Mira, la diputada Mara Brauer, con firmas de muchas otras diputadas y diputados, ha presentado un proyecto pidiendo su expulsión. Bueno, hay que ver si se avanza, hay que ver qué acompañamiento tienen por parte del resto de los bloques. Nosotros tenemos muy claro lo que debería hacerse, porque hay cosas que no se pueden permitir de ninguna manera, y menos en la Casa de la Democracia, que es el Congreso de la Nación. Queremos ver cuál es la vara que tienen el resto de los bloques también al respecto de este tipo de conductas, ¿no? Porque yo me acuerdo de lo escandalizados que estábamos todos cuando sucedió lo de Amerí, y la verdad es que yo no estoy viendo que suceda lo mismo al respecto de esto, que fue muchísimo más grave, pero muchísimo más grave, porque fue una situación de violencia muy explícita, fueron conductas que tienen que ver con lo que nosotros hablamos con la promoción de conductas vinculadas a la violación, ese tipo de señas, hacerlas en ese contexto, tienen que ver con clara incitación a la violencia sexual. Nosotros todas esas cosas nos preocupan mucho, porque además eso es una caja de resonancias a la sociedad, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Sin embargo, yo no vi el repudio por parte de los diputados y las diputadas del interbloque de Juntos por el Cambio, y debo decirlo que tampoco he visto la beligerancia del repudio que tuvieron con lo de Amerí al respecto de lo que sucedió ayer con Ritondo y el resto de los bloques, que verdaderamente lo esperamos, porque nosotros queremos convivir en democracia, queremos convivir dentro de marcos de respeto y queremos que esa sea una casa de discusión de ideas y en ningún caso de promoción de conductas violentas, misóginas, como las que tuvimos que vivir en el día de ayer. Esas conductas misóginas que por otro lado, por cierto sector de la sociedad que por supuesto avala las conductas y políticas de Juntos por el Cambio, que además es un sector muy misógino, ¿no? Que están cansados de la cuestión de género, que cerrarían el Ministerio de Mujeres. Siento que esto, en lugar de... lo de Amerí fue criticado por propios y ajenos. Yo siento que esto incluso es aplaudido, ¿no? Por el votante y la votante de Juntos por el Cambio. Sí, también hay una construcción de sentido común que todos los días se trabaja minuciosamente a partir de ciertos medios de comunicación que tienen que ver con la construcción de esos idearios, ¿no? Porque esos idearios son los que se promueven, a esas personas esas a las que se les da prensa, a las que se les da la posibilidad de hacer un editorial de 15, 20 minutos en horario central, con un discurso profundamente odiante. También tiene que ver con eso. El odio también es algo que se aprende y que se internaliza. Entonces yo también pondría el foco ahí, ¿no? Porque también hay una construcción de frustración, de odio, de enojo, de culpabilidades en torno a la sociedad, que en muchos casos se culpa a los pobres, con estigmatizaciones en torno a la conceptualización de los planeros. Todas esas cosas tenemos que empezar a problematizarlas alguna vez, porque de ahí nace todo ese odio, y de ahí nacen todas esas conceptualizaciones donde terminan aprobando socialmente cualquier tipo de conducta, porque se terminan normalizando, y se normalizan a través de la difusión y la aceptación permanente por parte de personas que son formadores de opinión. Estamos hablando con Gabriela Esteves, diputada nacional por el Frente de Todos. Gabriela, más allá de todo esto, que por supuesto, bueno, ya ha quedado claro
y veremos cómo sigue, ¿no? En cuanto a sanciones o cuáles son las actitudes de aquí en más. La sesión, entre otras cosas, tenía previsto, más allá de la designación de Cecilia Moró como presidenta de la Cámara, el tratamiento acerca de la creación de las universidades, ¿no? De algunas universidades. Eran dos sesiones distintas. Una era la sesión preparatoria donde se eligen las autoridades y la otra era una sesión especial. Correcto. Y vos fuiste una de las impulsoras, incluso con legisladores, corregime, pero también de la UCR y de Juntos por el Cambio, que estuvieron acompañando la iniciativa de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero. Contanos un poco cuál es la necesidad, si es que hace falta explicar, ¿no? de la instalación de una universidad, en este caso en Río Tercero. Mira, la propuesta de creación de la Universidad Nacional de Río Tercero tiene un trasfondo muy especial y bastante particular que tiene que ver con desarrollar políticas de reparación en torno al atentado sufrido en 1995 en la fábrica militar de Río Tercero, donde murieron 7 personas, hubo 300 personas heridas, hubo destrucción total de viviendas, de infraestructura en la ciudad, y te diría que las consecuencias psicológicas de lo que fue ese tremendo atentado para la ciudad de Río Tercero aún siguen vigentes en la ciudad. A partir de esto y de empezar a pensar políticas de reparación que vuelvan a hacer que los vecinos y vecinas de Río Tercero recuperen la autoestima, que puedan volver a confiar en su ciudad, que puedan sentir que así tienen futuro y que puedan desarrollar su proyecto de vida. El Consejo Municipal para la Educación Superior, que está conformado por todas las fuerzas políticas, también por trabajadores y estudiantes, armaron el proyecto de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero como parte de las políticas de reparación. La Universidad Nacional de Río Tercero está pensada con carreras que están vinculadas al fomento y el fortalecimiento del polo industrial que tiene la región, que tiene que ver con la industria química, con la metalmecánica y con la agroindustrial. A partir de eso se piensa en generar recursos humanos formados para fortalecer todo ese sector industrial y también promover políticas de arraigo para que los jóvenes de toda la región se queden a estudiar allí y luego puedan desarrollar su proyecto de vida también en la región, apostando a trabajar en la infraestructura industrial que se desarrolla en la zona. Es un proyecto integral, es muy importante para la región, tiene una característica que es que se trata de una política de reparación, pero también tiene la característica de que fomenta el desarrollo socioeconómico de la región y potencia un capital muy importante que se tiene en la zona a partir de ese entramado industrial y productivo que tienen. Muchas gracias, Gabriela, quedó clarísimo. Te mandamos un abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. La diputada nacional del Frente de Todos, Gabriela Esteves, explicando la necesidad porque, ha empezado a circular otra vez ese discurso de el curro de las universidades por todos lados y demás. Quedó claro. Son los mismos que sostienen el curro de las políticas de género, etcétera, ¿no? Y de los derechos humanos. Son todos curros menos los de ellos, ¿no? Sí, es verdad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.